Bueno, pues vamos a empezar. Hola a todos, me presento. Voy a estar un par de minutos en la pantalla porque quería, antes que nada, pues presentarme con ustedes antes de que empezáramos el webinar, presentarme, que me vean que soy un ser humano en estos tiempos de tanto Zoom, ¿no? Verdadero, y empezar como con un poco las reglas del juego, cómo va a estar siendo, y por supuesto agradeciéndoles a todos su participación. La verdad es que para nosotros ha sido una curva de aprendizaje, al igual que estoy segura para todos ustedes, cambiarnos y digitalizarnos al 100% a pesar de que tenemos muchísimas herramientas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita, pues, en este webinar tengo casi 500 personas inscritas, entonces ha sido muy emocionante y complicado y de nervios y todo lo que ustedes ya saben, tener que montar distintas computadoras y abrir cuentas de Zoom y así, pero bueno, mil gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por pues haberse conectado a tiempo. Irán metiéndose más conforme vaya empezando la presentación, pero les quiero, pues antes que nada, pues que me vean, que sepan que yo, pues aquí estoy, ¿no? Que soy, como les decía, un humano de carne y hueso. Me llamo Adelina Vaca, trabajo para De la Riva, hago muchos, estudios cualitativos y sobre todo, pues estudios como de ocasión tipo estos, ¿no? Entonces vamos a ver qué está pasando con el coronavirus y cómo ha estado afectando, pues no solo a nuestros consumidores, sino a nuestras propias organizaciones y lo que es operar en un mundo de caos, pues planes de marketing, de investigación de mercado y llevar las marcas. Entonces, muchas gracias a todos por estar aquí. No, voy a parar el video para que podamos irnos a la presentación de una vez, ¿no? Y lo que quiero, pues es empezar un poco en lo que los demás se conectan con las reglas del juego. Entonces, pues las reglas del juego son, lo primero que les voy a pedir es que pongan su micrófono en mute. Como les contaba, somos muchísimos, somos por ahí, vamos a hacer por ahí de 400. Entonces, lo que quisiera es pedirles que, pues, que lo pongan en mute. Cualquier pregunta que tengan, por favor, mándenla al correo de Zoom, al chat de Zoom, o a mi compañera Dani Valdés, al correo que les está apareciendo ahorita en la pantalla, que es de valdez@delarivagroup.com, y vamos a mandar todas las respuestas al finalizar el webinar. Va a haber como una segunda entrega, gracias, y el punto es que va a ser de seguimiento esto. Entonces, sí les pido a todos que por favor se pongan en mute en cuanto lleguen, que si pueden se pongan sus audífonos, pues somos demasiados, desgraciadamente no podemos tomar ahorita dudas en términos pues de que me las estén diciendo, pero si ustedes los quieren ir levantando la mano y poniéndolas en el chat, las iremos contestando las que se puedan y las que no, pues al finalizar el webinar, ¿no? Muchas gracias a todos por estar aquí. Vamos a empezar con un pequeño video. Bueno, yo creo que como todos caer en este problema porque no hay solución en este momento, no hay vacunas y hay que evitar caer en ello. No estamos preparados, creo que no es un país que sepa afrontar este tipo de situaciones, ¿no? Pues obviamente que esté cerca de alguna persona infectada, que pueda ser para otra persona, pero no quisiera verme en esa situación. ¿Qué llegará a echarme? Pues creo que más que nada podría ser que le afectara a mi familia. El pánico de la gente. Fíjate que a mí lo que más me preocupa es la situación económica. La crisis económica que va a traer. Me da mucho. Bueno, vamos a empezar con a platicar del coronavirus. Todos hemos visto este mapa que tenemos aquí. Ay, pónganse en mute todos, por favor.
Ok. Todos hemos visto este mapa, o la gran mayoría de ustedes estoy segura que están familiarizados con este mapa del coronavirus y cómo ha ido avanzando. Hasta esta mañana ya pasaron de los 246, como 250,000 casos, y cómo se va poniendo el mapa rojo, 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 y en cierto sentido da como una sensación medio apocalíptica, porque parece el típico mapa que todos hemos visto de los zombies en las distintas películas, ¿no? Que tenemos, de cómo se va apoderando del mundo y empezamos con ese miedo, por decirlo de alguna manera. Y vamos a hablar del miedo que genera y vamos a hablar de ciertas cosas que van a empezar a hacer contrastes, ¿no? Distintos contrastes entre cómo se va expandiendo, el daño que puede uno ir haciendo, cómo parece de repente ser un tema muy inocuo y de repente ser un tema muy apocalíptico. Y espero que al final de este webinar todos logremos tomar perspectiva, ¿no? Tomar perspectiva en el sentido de que sí hay confusión en el mercado, ¿no? Sí hay muchos contrastes y al final, pues la respuesta está en qué es lo que pasa cuando hay un escenario de caos, ¿no? Entonces, en un escenario de caos como el que tenemos ahorita, les reitero a los nuevos participantes que si se pueden poner en mute. Las nuevas respuestas, pues que más que ser de marketing es a nivel humano y vamos a tener un modelo que los va a ayudar a ustedes a operar en el caos, ¿no? En un entorno de confusión y de contrastes y que expone muchas vulnerabilidades. Detrás del gran miedo o detrás del gran miedo biológico o de la gran amenaza biológica que tenemos en términos del COVID, pues mucho es un miedo también económico. La consultora Capital Economics, que de por cierto les recomiendo muchísimo que se metan a su página a revisar porque tiene análisis de categorías que suben y bajan en distintas regiones y cómo se ha ido comportando. Entonces podemos ir modelando dependiendo de qué categorías sean, cómo se va a comportar en el futuro dependiendo a cómo se ha comportado en otros países, ¿no? Esta consultora que se ha dedicado muy de lleno a cómo ha ido avanzando el virus, estima que el brote va a costar más de 280 millones de dólares solo en este año antes de que acabe el mes, ¿no? Para tener esto en perspectiva, esto es más que todo el presupuesto anual de la Unión Europea, más que los ingresos de Microsoft o Apple y 8 veces el presupuesto de un país como Nigeria, por ponerles un ejemplo. Entonces, aquí lo importante es darnos cuenta que detrás del miedo, pues, biológico, enfermarte y natural en cualquier ser humano, hay también un miedo a la vulnerabilidad económica, ¿no? Y se oculta un miedo a qué voy a hacer. Ustedes mismos, hoy en la mañana que algunos de los participantes respondieron la encuesta que los mandamos, nos estaban diciendo por ahí el 21% que se sentían en una situación vulnerable, ¿no? Y que estaban tratando de, nivelar sus gastos o ver qué hacer con gastos para no generar más, ¿no? 23% de ustedes mismos me decían, estamos ahorrando. Entonces, en este sentido, gran parte del miedo también es a este efecto dominó en el que empieza siendo un tema que no se puede necesariamente controlar también, y que va generando otro tipo de complicaciones, más allá de la pandemia misma. Entonces, vamos a ver unos números que algunos de ustedes ya habrán visto, pero que nos va a ayudar a poner en perspectiva. Hablemos solo de la enfermedad per se, ¿no? De entrada, la mayoría de las infecciones son ligeras, ¿no? La seriedad de los síntomas van. Un 80% tiene síntomas ligeros, de hecho, muy confundibles con la gripa, como ya sabemos, ¿no? El 13% tiene síntomas severos. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden requerir hospitalización. Y el 4.7% sí son críticos, cuidados intensivos. Entonces, al principio quisiera que viéramos la verdadera naturaleza per se de los números que no mienten de lo que está significando este virus para la gente que lo contrae. Punto número 2. La gente que se recupera ha sido hasta ahorita la mayoría, es casi un 60%, 6 de cada 10 ya están recuperados e inmunes por el momento al virus y 40% siguen enfermos. Un 3.5% han sido la cifra de los que han fallecido en el mundo. Importante, y yo creo que aquí todos lo sabemos, que aquellos que tienen más de 60 años son los que más están en riesgo, ¿no?
Tenemos aquí los porcentajes de la gente que ha sido infectada y ha fallecido, y se pueden dar cuenta que por mucho el porcentaje mayor son aquellos que tienen más de 80 años. Es un 14.8%, es decir, 1 de cada 6 personas de 80 años que ha contraído la enfermedad ha fallecido. Baja muy considerablemente a 8% si el rango de edad es de 70 a 79 años, y de 60 a 69 ya está en 3.6. Se pueden dar cuenta que en el resto de rangos de edad va bajando exponencialmente de 50 a 59 al 1.3 y así sucesivamente hasta que llegue el punto en el que a los niños casi no les afecta. Estos datos, nada más quiero que tomen en cuenta que son especialmente críticos o escandalistas o amarillistas. ¿Por qué? Porque estos datos empezaron de la primera oleada de infecciones en Wuhan, China, y en China y en esta provincia en particular hay, por un lado, mucha contaminación, y por otro lado, muchísima porcentaje de la población que fuma. Lo cual quiere decir que estaban especialmente vulnerables a este tipo de virus, comparados con otras poblaciones en el mundo. Entonces, si quieren verlo de esta manera, estos datos que les estoy poniendo son los datos amarillistas, por decirlo así. Ahora, especialmente aquellos que fallecían, ¿quiénes eran? ¿No? Todavía le vamos a hacer un zoom in a aquellos que fallecieron, los que tenían condiciones preexistentes, ¿no? 10.5 condiciones cardiovasculares, 7.3 tenía diabetes y otros tenían dificultades crónicas respiratorias y otro tipo de problemas que complicaron, digamos, la infección. ¿Qué tan contagioso y mortal es? Los que no conozcan esta gráfica, estaría bien que le pusieran como, que le dieran unos minutos de su tiempo para verla. Es interesante, el eje de abajo, inferior, lo que está marcando es cuántas personas se contagian o se infectan por cada persona enferma. Es decir, con una persona enferma que tengas, por ejemplo, ustedes pueden ver que de la gripe común, que está hasta abajo, de cada persona enferma que le da gripe, contagia a 2, ¿no? En el extremo en el extremo del 9, ¿no? Hasta el final podemos ver que están las paperas. Por cada persona que se contagia de paperas puede contagiar a 9, ¿no? Lo cual es muchísimo. Ahora, si vemos en el eje del porcentaje de personas que mueren, ¿no? Va de 0% a 60%. La gripe aviar, por ejemplo, está hasta arriba. De cada 10 personas que se contagian de gripe aviar, pues 60% fallece, lo cual es mucho más alto que el COVID-19 y que muchos otros tipos de enfermedades. Podemos ver que el ébola está más o menos también en ese rango y MERS también está por ahí. El punto de estas enfermedades es que si viéramos a los virus como personas, y ahorita vamos a hablar cómo culturalmente es muchas veces el caso que a los virus y a las enfermedades se les puede llegar a personalizar, ¿no? Y a tener una personalidad. Si las viéramos como personas, aunque bien son las más mortales, no necesariamente son los virus más inteligentes, porque pues matan a su anfitrión y no son tan contagiosos, ¿no? En este sentido, el coronavirus está en un rango, ustedes me van a decir, Adelina, ¿por qué tenemos ahí un cuadro en lugar de tener un punto como en las otras? Porque todavía no sabemos bien a bien qué tan contagioso y mortal puede llegar a ser una vez que todo haya, que las primeras oleadas hayan pasado, pero se encuentra en este rango de este cuadro, es decir, por ahí del 1% de fatalidades, ¿no? Como del 1 al 3 o tal vez un poco menos, y de más o menos 2 o 3 personas contagiadas por cada una que se contagia. Es decir, si es más contagiosa que la gripa y si es un poco más mortal, sin embargo, si se fijan, está en el rango, alrededor del rango del 1%. Ahora, vamos a poner esto todavía un poquito más en perspectiva. ¿Cuántas muertes tenemos por distintas enfermedades al día a nivel mundial, no? Entonces, puede ir cambiando este número porque está apenas empezando o comenzando, entre comillas, la pandemia. Sin embargo, vamos a ponerlo un poco en perspectiva, ¿no? Al día de tuberculosis se mueren 3,000 personas. Si ustedes ven en la parte superior izquierda de su pantalla, se van a dar cuenta de la lista, ¿no? El ganador, el número 1 es tuberculosis. Y realmente es interesante porque no escuchamos mucho de tuberculosis en los medios. Después sigue hepatitis B, neumonía, VIH, SIDA, malaria, y así nos vamos por distintas enfermedades, hasta que si ustedes se fijan, el COVID-19, el coronavirus, mata a 62 personas más o menos al día.
Entonces está mucho más abajo que muchas de las otras enfermedades. Reitero que esta cifra puede cambiar, pero para darnos un panorama de lo que estamos hablando realmente. Ahora, vamos a ver cuántas menciones en los medios tienen las enfermedades o las epidemias más escandalosas y mortales, como el ébola tiene 11.1 millones, ¿no? El SIDA tiene 40 millones, el SARS 56, el MERS 23, todas estas son muchísimo más agresivas, ¿no?, que el COVID. Y el COVID-19 tiene 1.1 billones, es decir, es muy desproporcionado en términos de mortandad y daños que hacen en los billones de menciones que puede llegar a tener en los medios. Y esto de lo que nos habla, y vamos a empezar a entrar un poco en materia, es que no nada más es una realidad, que por supuesto que sí lo es, sino además constituye un fenómeno mediático. Es decir, sí por un lado, está ocurriendo un fenómeno que a nuestra generación no le había tocado vivir, ¿no? Pero por otro lado, también está siendo mediatizado, ¿no? Y por mediatizado me refiero, claro, desde se están manejando las cifras de determinada manera en los medios, hasta me refiero, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, a que los distintos públicos y audiencias en el país lo están viendo casi como un fenómeno, incluso a veces con sospechosismo, ¿no? Como de cortina de humo, algunos piensan que es una exageración, otros piensan que no saben cómo interpretar la data, otros sienten que se ha vuelto un circo. Entonces, sí es un fenómeno que ha estado muy mediatizado. Y si ahorita cualquiera de nosotros ponemos cualquier medio de comunicación, desde los más tradicionales hasta cualquier podcast que quieran, pues lo más probable es que vamos a estar hablando o vamos a estar escuchando continuamente del tema. Aquí les puse algunos de los memes que vienen al caso, ¿no? Cómo nos decían cómo veíamos que algunas de las personas decían, bueno, pues el cambio climático necesita urgentemente contratar al publicista del coronavirus, y así sucesivamente. Entonces, vamos a empezar por la epidemia per se. ¿Qué es una epidemia? Cualquiera, la del SARS o o cualquier enfermedad que estemos hablando. La palabra epidemia per se hace referencia a lo extranjero, a lo que está afuera de nuestra cotidianidad y de nuestra familiaridad. Es decir, lo que hace una epidemia es romper con la cotidianidad. Y pues lo estamos viviendo simplemente en este webinar. Yo estoy segura que la mayoría de ustedes se acuerdan de esta escena icónica en la que llega un dragón y rompe la barrera en Game of Thrones que separaba como el mundo civilizado del mundo desconocido. Y de repente es un tema impresionante porque esto es lo que hace una epidemia, romper las barreras o las fronteras entre una realidad controlable y una que no lo es. Y lo que más da miedo no es tanto lo que pueda pasar a través de esa barrera o a través de esa muralla que ha sido derribada, sino que es algo desconocido. Entonces, si nos vamos a la etimología de la palabra, viene del griego epidemia, que es residir en un lugar o país. El que reside en un país en calidad de extranjero. Es decir, hay algo entre nosotros que no es de nosotros, ¿no? Etimológicamente esto nos va a ayudar porque vamos a ver cómo en distintos países, pero en México también y muy a su manera, estamos respondiendo como si sí hubiera un agente alienígena o extranjero habitando entre nosotros. Históricamente, ¿qué pasa con las epidemias? Las epidemias son oleadas que regresan, ¿no? Y ha habido epidemias a lo largo de toda la humanidad. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Y lo que pasa es que son un espejo social. Y es justo lo que está pasando ahorita. O sea, las epidemias, si ustedes estudian las distintas epidemias que ha habido a lo largo de la historia, van a darse cuenta que no nada más se trata de la epidemia per se, sino del estado en el que estaba la sociedad en ese momento cuando recibió esa enfermedad. Entonces, las epidemias lo que hacen es reflejar o traer a la luz problemas, normas y prejuicios que anteriormente estaban ocultos en toda sociedad. Forman normas sociales nuevas, las estamos viviendo. Por ejemplo, en la epidemia del ébola había un tema importante porque las normas sociales tienden a ser mucho más resistentes y resilientes de lo que pudiéramos pensar, ¿no? En temas de ébola había un problema en el que tocar un cadáver de alguien que se murió de ébola es casi, tocar la piel directamente es casi contagiarte porque se contagia a través del sudor, entre otras cosas. Y lo que pasaba era que muchas veces cuando había muertos en algunas regiones de África, cuando la gente se muere, lo que se ocupa es dejar el cadáver
algunos días, ¿no? O algunas horas en las casas y la gente pues lo toca. Y entonces, por más que decían, no hagan eso, ellos sentían, es nuestra costumbre sagrada de todos los tiempos. Ustedes simplemente véanlo ahora en el coronavirus, qué difícil ha sido para muchas personas dejar de saludarse y cómo hemos visto nosotros reflejadas en algunas de las reuniones que hemos visto que la gente trata de no romper esas normas, ¿no? A pesar de que no se pueden saludar. Hemos visto, por ejemplo, gente que está vulnerable, que tiene más de 80 años, que en lugar de abrazar y dar besos, trae estampitas en la bolsa que dice besos y las va repartiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque se van formando normas sociales nuevas y las normas sociales tienen una gran resiliencia. Alteran las relaciones personales, transforman el ambiente en el que estamos. Este webinar es un ejemplo de ello. Incluso transforman el medio ambiente. Cuando fue la peste negra en Europa, se murió tanta gente como alrededor del 60% de toda Europa, que se enfrió un poco el planeta porque había un ligero calentamiento global, nada que ver con el que tenemos ahorita, pero sí había cierta sobrepoblación en algunas ciudades y había cierto abuso ecológico que al finalizar la epidemia se revirtió, ¿no? Y muy importante, democratizan. De hecho, no sé si lo alcanzaron a leer, pero cuando les estaba hablando de la etimología de la palabra epidemia, tiene que ver con la misma raíz de democracia. Entonces, lo que hacen las epidemias es que afectan a todo mundo. Y en el imaginario de las epidemias, lo que pasa es que tocan a todos. Hay si ustedes ponen en Google danza macabra, por ejemplo, les van a salir, es un tema de arte de la Edad Media en la que sale la muerte personificada como un esqueleto bailando con campesinos, reyes, aristócratas, gente del clero, y es un tema que se repite una y otra vez, y está bailando el esqueleto, y lo que quiere decir es, en cierto sentido, nivelan el terreno porque le puede pasar a cualquiera, ¿no? Entonces, con todo esto, nos podemos dar también una idea de cómo esta, pues, no es la primera vez que pasa, y en cierto sentido, pues es de las menos graves en términos epidemiológicos, ¿no? Cuando los españoles llegaron a la Nueva España, algunos de ustedes lo sabrán, pues trajeron la viruela, las paperas y algunas otras infecciones. Cuando llegaron los españoles a México había 22 millones de habitantes en el país. Llegaron por ahí de marzo, digamos, llegaron por este mes. Para diciembre ya quedaban solo 14 y después de unos 30 años quedaban solo 2. Es decir, que con viruela y otros mix ahí de enfermedades, se murió el 90% de la población en México cuando llegaron los españoles. ¿Por qué? Porque no tenían las defensas para sostenerlo. Entonces, los cambios históricos que pueden generar una epidemia son muy fuertes y en este sentido se podría decir que es un poco pusilánime lo que está pasando en nuestra época a comparación de otras, ¿no? ¿Por qué es importante verlo desde este ángulo? Pues porque tenemos que ver que es un modelo, es una cosa cíclica que pasa, es un fenómeno cíclico que haya una epidemia, incluso una pandemia, y lo que va a revelar es incertidumbres latentes de la época. Como les decía, distintas culturas se relacionan de distinta manera con lo desconocido, y vamos a ver qué pasa en México, ¿no? Hay un historiador de epidemias que se llama Frank Snowden, que escribió este libro que se llama Epidemias y Sociedad, que dice algo muy interesante, dice, a ver, no es que la incertidumbre que está ahorita, o no es que la vulnerabilidad que tienen ustedes ahorita, porque les está ocurriendo una epidemia en particular, en este caso el coronavirus, es causa del coronavirus, ¿no? No nos sentimos vulnerables a causa del coronavirus. Simplemente las epidemias lo que hacen es traer a la luz vulnerabilidades que ya había. Y si nos vamos a la cita textual, como lo dice él, es: las enfermedades epidémicas no son eventos aleatorios que atacan a las sociedades de manera caprichosa y sin advertencia. Al contrario, cada sociedad produce sus propias vulnerabilidades. Ahorita vamos a hablar de cuáles son las de México específicamente, ¿no? Estudiarlas es entender la estructura de esa sociedad, su estándar de vida y sus prioridades políticas. Entonces, ustedes mismos pueden ver a dónde voy, en el sentido de que si van comparando la respuesta de distintos países, se pueden dar cuenta en qué sentido son vulnerables, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la era en la que vivimos, en una era tan de aislacionismos, de tantos nacionalismos, ¿no? La pandemia los está acentuando y acelerando. Entonces, las vulnerabilidades que ya teníamos, pues se van a ver aceleradas en nivel del espíritu de los tiempos que estamos viviendo.
Y a medida que la clausura sea mayor, los espacios digitales aumentan. Esto nos habla de una vulnerabilidad muy interesante, porque en cierto sentido lo que se está acelerando es, pues, el futuro, sobre todo lo que se está acelerando en clases medias, es un futuro utópico que prometía Internet, ¿no? El aire más limpio, todo el mundo trabajando desde casa, con su familia, o sea, casi era lo que te ponían en Epcot Center cuando ibas a Disney, pero realmente está resultando un poco más distópico que utópico, ¿no? ¿Por qué? Porque está revelando las vulnerabilidades que tenemos en términos técnicos, de cómo nos llevamos con nuestra familia, de lo que es para nosotros estar aislado y así sucesivamente. En términos nacionales, cada país reacciona de acuerdo a sus propias debilidades. Por ejemplo, algunos de ustedes sabrán que Corea del Sur intensificó sus conflictos con Corea del Norte en cierto sentido debido al coronavirus y a su negativa a cerrar las fronteras con China. En Latinoamérica lo que está pasando es que hay una cultura de automedicación muy grande y ustedes lo pueden ver a ver las cifras y al ver pues sus propios estudios que cada uno de ustedes tendrá y sabrá de los consumidores, cómo somos en México y en otros países de Latinoamérica, en los cuales ir al médico es francamente la última opción, ¿no? Y la confianza en médicos y hospitales y salud pública no siempre es la más importante. Entonces, eso siempre genera una vulnerabilidad y una ceguera en el sentido de qué tantas personas pueden tener el virus que no lo estén reportando, ¿no? O que no se estén ni siquiera dando cuenta. Individualmente, y esto es importante porque va a ser parte de lo que estamos viviendo, también devela o revela ciertas vulnerabilidades biológicas, ¿no? Híjole, tengo pésimos hábitos, sabía que tenía que ir al gimnasio para tener un mejor sistema inmune, o comer mejor, o lo que sea, ¿no? Emocionalmente, aislamientos y miedos, bueno, salen. Ahora, importante que recuerden que las vulnerabilidades y miedos que salen ya estaban ahí previamente, todo era preexistente, ¿no? Lo que pasa es que nos habíamos acostumbrado a vivir con ellos. Por ejemplo, puede haber personas que a un nivel muy íntimo o individual tengan miedo a perder su trabajo. Claramente esta crisis lo va a exponenciar y van a decir, híjole, voy a perder mi trabajo por el coronavirus, pero el miedo ya era preexistente, ¿no? O ciertas personas que tendían al aislamiento, ciertas personas que le tienen miedo al gobierno, por ejemplo, y así sucesivamente. Y ahorita vamos a hablar de cómo la epidemia genera un espacio en el que cada individuo puede meter o ver reflejada su propia agenda. México en particular. México lo que pasa es que somos un caso especial, como ustedes lo podrán intuir, porque México somos una cultura que no cree en la incertidumbre, es decir, y hemos escuchado esta verbalización a lo largo de estos meses, a mí no me va a dar, ¿no? No pasa. Entonces, hay culturas que lidian muy bien con la incertidumbre, sobre todo aquellas pues, que han tenido guerras últimamente o que pertenecen a la Europa anglosajona. Es decir, México, por otro lado, y Latinoamérica en general, no concibe que el futuro sea incierto y tiende a volcarse en tradiciones y costumbres del pasado cuando se enfrenta a situaciones desconocidas. Es decir, en México se tenderá culturalmente a buscar soluciones en el pasado más que generar nuevas, ¿no? Y se están generando como 3 microrupturas a nivel país. Una, de información. Hay una brecha de información entre lo que están diciendo las autoridades especiales, cómo lo están manejando los medios y la realidad que están viviendo los mexicanos. No necesariamente están alineados y eso genera incertidumbre. 2, de costumbres. Hay una fractura entre las costumbres sociales y las recomendaciones oficiales, ¿no? ¿Qué tanto se acostumbra y qué tanto es posible dejar de tocarse la cara, por ejemplo? Y 3, de autoridad. Hay distancia con las autoridades médicas y gubernamentales. Lo habíamos visto y seguramente todos ustedes lo habrán visto en sus estudios de tendencias, como cada vez hay menos desconfianza hacia, por ejemplo, un médico, ¿no? O autoridades médicas. Y entonces se tiende a que aunque vayan al médico, incluso en tiempos pre-coronavirus, que es lo que les digo, muchas condiciones son preexistentes y el virus solo las está acelerando. Como la gente iba al doctor y de todas formas googleaba las recomendaciones del doctor y luego autodecidía lo que tenía que hacer porque hay cierta desconfianza latente. Entonces, vamos a ver un video sobre las distintas reacciones frente a esta incertidumbre, ¿no? ¿Qué está cambiando? Entonces, en primer lugar, bueno, familias completas conviviendo 24/7.
están estableciendo nuevas rutinas y dinámicas familiares y no siempre es fácil. If I get the coronavirus, I'll probably be okay. If I give it to him, who could give it to David? I know it. I've wiped out a whole generation of Y bueno, y la aceleración del consumo online para guardar un poco de normalidad. Entonces, las distintas reacciones, como ya lo hemos visto, pues humor, resignificación de nosotros y los otros. Esto es interesante porque se resignifica hasta qué punto, estoy segura que todos ustedes se pueden ver reflejados en esto, en términos de que a quién saludaré, a quién no de beso, ¿no? A quién, quiénes pertenecen a mi círculo más interno y quiénes no, va cambiando en este tipo de cosas. Hay inclinación a soluciones alternativas no institucionalizadas, sobre todo si implican un regreso a remedios y creencias tradicionales, que puede llegar a caer muchas veces en pensamiento mágico, y todos hemos visto este fenómeno en WhatsApp. Entonces, ante todo, el humor. El humor para todos, pero particularmente para los mexicanos, hace familiar lo desconocido. Cualquier cosa que se tome con humor es más controlable y más digerible. Entonces, hemos visto mucho que sobre todo en este nuevo virus, el humor o el sentido del humor ha girado mucho o ha generado más reacciones en torno a chistes en torno a chistes de abuelitas dando tecito de limón, ¿no? De mi mamita. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos aquí las distintas reacciones a distintos posts, ¿no? Que les pusimos. Y resulta que tienden más a este tipo de humor. Es interesante que ustedes vean cuáles de los posts obtienen más reacciones y cuáles menos, ¿no? Estos que tienen que ver con las abuelitas, ¿no? Con los cruceros y así, pueden ver cómo va variando las distintas reacciones. La poca preparación del IMSS frente al coronavirus también obtuvo muchas. El típico video del virus que va bailando, y ustedes lo conocen, es lo más políticamente incorrecto que existe. Espero que todos lo hayan visto porque es muy divertido. ¿No? Y bueno, les pusimos algunos de los que nos fueron mandando. Entonces, vamos a hablar de la epidemia y creo que ya nos ha quedado claro como una ruptura. Entonces, ustedes imagínense que la línea que ven a la izquierda es la vida cotidiana, ¿no? O sea, un sistema en estado de equilibrio, que tiene vulnerabilidades, pero que no se ven en el día a día. De repente entra un agente desequilibrante, puede ser un accidente, en este caso es una pandemia. Lo que pasa es que se rompe esta ilusión de normalidad o estas normas, status quo que traíamos, y se rompen mil pedacitos. Entonces, ustedes imagínense que es como si se cayera un vaso de vidrio al piso y de repente son cachititititos. Lo que genera es un vacío o un espacio de caos en donde no es tan fácil ya entender el mundo, porque es más fácil ir en el status quo, y cuando se rompe, no necesariamente luego sabemos qué significa lo que está pasando. Ustedes, estoy segura que tienen memoria de varios momentos como ¿no? Es decir, las Torres Gemelas,
el H1N1, algunos temblores, llega una gente que desequilibra lo que tú pensabas y dabas por hecho. Y entonces, al principio lo que pasa es que hay un caos progresivo, ¿no? Es decir, hay caos, no te puedes explicar necesariamente lo que está pasando. Y esto tiene mucho que ver con semántica, curiosamente. Cuando no le sabemos poner nombre a un fenómeno, se genera mucho caos. No sé si ustedes sepan o recuerden que cuando llegaron los barcos, retomando el caso de los españoles a América, pues los indígenas de las regiones no sabían lo que estaban viendo porque nunca habían visto un barco de esas dimensiones, y como no tenían palabras para explicar lo que les estaba pasando, decían, el mar está muy raro hoy. No podían ver los barcos. Es algo que no, si uno no tiene un concepto de lo que está pasando, es muy difícil verlo, ¿no? Entonces es interesante porque esto tiene que ver con el modelo con el que nos explicamos las cosas. Hay que ponerle nombre al caos. Empieza a haber consensos, si ustedes se fijan, las bolitas empiezan a ser más grandes, digamos, y empiezan a consensuarse. No, esto lo que pasa es que es el apocalipsis. Ah, bueno, ok. No, no es el apocalipsis, es una gripa y en 3 meses se pasa. Ah, ok. No, todos nos vamos a contagiar en determinado momento. Entonces empieza a haber distintas burbujas, digamos, conceptuales de significados que se le empiezan a atribuir al fenómeno. Y ahorita vamos a ver cuáles son, según los mexicanos, hasta que se llega a un consenso final y se puede recuperar el estado de equilibrio, pero de una manera ampliada o alterada. Es decir, este momento de caos es momento en el que se crean nuevos hábitos, se crean nuevas estructuras y se hacen nuevas formas de hacer las cosas. Yo estoy segura que si ustedes recuerdan, después del H1N1, vieron hábitos que a la fecha siguen que antes del H1N1 no había, ¿no? Otra manera de ver este modelo, y este es un modelo que nos ayuda a hacer sentido del caos, es un modelo de acontecimiento. ¿Qué es lo que pasa? Un acontecimiento es todo aquel suceso que rompe, pero que todavía no tiene un nombre, ¿no? Todavía no le podemos poner. Por eso cuando la OMS dijo que se trataba de una pandemia, ya la palabra, en cierto sentido, implica muchísimas cosas, ¿no? Pero antes de que se le ponga un consenso social sobre qué es lo que está pasando y qué tanto es tantito, entre comillas, es un acontecimiento. Es como si fuera un happening. Nadie sabe qué está pasando, pero todos saben que está pasando algo. Entonces, como buen happening, pasan varias cosas. Punto número 1, todos quieren ser parte de ella, ¿no? Entonces, no sé si se fijan, de repente, como no hay consenso, no hay un nombre para lo que está pasando y todo el mundo está imaginándose distintas cosas y distintas perspectivas de esto, lo que pasa es que pues cualquiera puede participar, cualquiera puede poner su opinión. Y hay gente que incluso como, sí, yo conozco 8 que se enfermaron de coronavirus. No, lo que tienen que hacer es esto. No, el coronavirus es un invento del gobierno. Es decir, cabe cualquier significado que haya, ¿no? Entonces, ante todo, la epidemia es un acontecimiento o un happening. Y eso pasa justo antes de que regresemos a una nueva norma o a una nueva normalidad. Genera, obviamente, este estado de caos en el que les puse los puntitos chiquitos que se van haciendo grandes, es decir, los microsignificados que se van juntando en consensos hasta que se regresa a la normalidad. Es un proceso que genera miedo. ¿Por qué? Por incierto. Y el miedo tiene 4 fases. La primera es imaginación, te imaginas todos los peores escenarios. La segunda es miedo per se, te clavas con el peor, ¿no? La tercera es paralización y aceleración, que son las reacciones propias del miedo. Y la cuarta son los recuerdos, es decir, te queda un traumita y después se puede activar. Vamos a ver una por una. Empecemos por imaginación. Cuando te enfrentas con una situación de la que no sabes nada, lo que hacen los mexicanos y los humanos en general es tratar de volcar las agendas preexistentes en este vacío que se creó, ¿no? Para explicarse la situación. Ustedes mismos lo habrán visto. Cuando empezó el coronavirus, las más feministas que ya traían en su agenda el tema feminista decían, híjole, qué casualidad que justo pasó cuando fuimos a marchar, ¿no? Los más pro López Obrador decían, no, esto es un golpe de la oposición contra López Obrador para que veamos que no sabe manejar el país, ¿no? Les estoy poniendo algunos ejemplos muy básicos o muy burdos, si ustedes quieren, pero si se meten a redes sociales se van a dar cuenta que están llenos de eso. Los científicos decían, ven, les dijimos que tenían que creer en la ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el mundo tiende a volcar en este vacío
sus agendas preexistentes, ¿no? Y se da uno de 3 fenómenos, o minimizan el fenómeno, o lo fatalizan, o caen en sospechosismos, ¿no? Entonces, podemos ver aquí cómo ahorita estamos en una época entre de imaginación y miedo, ¿no? Porque hay un alto interés por parte de la población por mantenerse informados, pero no solo informados, sino sobreinformados. 60% dice, cada día leo todo lo que puedo, ¿no? Nada más un 30%, el otro 30% por ahí dice, bueno, nada más leo un poco más, ¿no? Me voy actualizando. La mayoría está consumiendo casi compulsivamente contenido sobre el coronavirus, ¿no? Entonces, la postura primera que les decía, la de minimización es, no hombre, no pasa nada, tómate un té, por ahí atrás les puse espero que lo hayan visto, les puse una cadena que era como de una oración a San Rafael donde decía que el coronavirus no existía y que lo iban a decretar que era inexistente. Tenemos el típico caso de el coronavirus existe desde siempre, miren cómo Lysol lo quita, no hay ningún problema y así sucesivamente, ¿no? De hecho, la gran mayoría de la población sí confía en que la situación será contenida en un corto plazo. Muchos de ustedes incluso me decían al empezar nos decían al empezar con el webinar que se sentían optimistas, ¿no? Un 40%. No quiere decir que lo estén minimizando, simplemente quiere decir que hay una gran parte de la población que dicen, ¿saben qué? Esto va a estar bajo control en un par de meses, ¿no? Luego está la fatalización. Los típicos que dicen, hola, no se los quise poner aquí porque francamente es muy desagradable, pero no sé si ustedes han visto esos contenidos que están circulando donde dice, hay chinos contagiados de coronavirus que están queriendo contagiar a todo mundo y salen unos videos de gente en China escupiéndole a los elevadores y manchando todos los botoncitos de baba y cosas así totalmente amarillistas, ¿no? Que asustan mucho. Y luego está el sospechosismo, que es el más interesante y ahorita les voy a decir por qué. Que es decir, ¿saben qué? Esto es desde una cortina de humo hasta un invento de las farmacéuticas para después casualmente empezarnos a cobrar la vacuna cuando estemos todos empanicados. Y estas reacciones son naturales cuando se dan los contrastes de los que hablábamos al principio de la presentación. Es decir, en un entorno en el que la enfermedad tiene cierta dimensión que sí es preocupante, más no tan preocupante como otras pandemias del pasado e incluso del presente, algunas epidemias en el presente, algunas condiciones de enfermedades, pero que tiene unas menciones desproporcionadas, ¿no? En los medios, se genera o es como el caldo de cultivo ideal para un estado de sospechosismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos estos memes donde dice, el virus se llama capitalismo, el coronavirus es negocio de las farmacéuticas. Y podemos ver que hay una creencia importante de que fue creado como un arma biológica. De hecho, 46% de los mexicanos piensa pues que es un arma biológica. Solo 19% piensa que es un virus, o sea, es como un virus, apareció y normal, ¿no? Naturalmente apareció. 18% piensa que es una cortina de humo para que no veamos la crisis económica y 16% es la tierra que ya está harta de nosotros. Pero si ustedes cuentan los que piensan que es una cortina de humo con los que piensan que es un arma biológica que después puede servir para hacer negocios, se van a dar cuenta que nos da el 60% de los mexicanos, un poco más, ¿no? Y estas posturas tienden a ser más radicales en más jóvenes. Bueno, jóvenes de 26 a 36 por ahí, ¿no? Entonces, obviamente esto genera miedo. La etapa del miedo es la etapa en la que uno, después de haber estado imaginando, puede ser esto, puede ser lo otro, poniendo su agenda y viendo si cabe dentro de este caos, se casa con el peor escenario posible, ¿no? Cuando radicalmente dices, no, ya, se va a morir mi abuelita, y de ahí nadie te saca, y aunque tú sepas que es una postura irracional, ya no puedes pensar en otra cosa y se tornan pensamientos obsesivos, ¿no? O voy a perder el trabajo, o México va a caer en una crisis que después nos va a llevar a que haya inseguridad. Cualquier pensamiento fatalista que se lleve como al extremo o sospechosista, al peor escenario posible cae en miedo.
Entonces la imaginación se clava, por decirlo de alguna manera ahí, y se empieza a hacer tangible en el cuerpo. El miedo es cuando ya lo empiezas a sentir en la boca del estómago, ¿no? Tienes ansiedad, no puedes dormir, cualquier cosa que pueda pasar. De hecho, entre ustedes mismos, 43% me decía que se sentía ansioso, lo cual no solo lo comprendemos, sino lo compartimos. Se empieza a hacer tangible en el aumento de restricciones y se va viralizando. Entonces, el miedo es igual de viral o más viral que la enfermedad, ¿no? Interesante que en esta fase de miedo ya no se puede seguir imaginando escenarios, ya como que te casas, por decirlo de alguna manera, con el peor, ¿no? Y esto lleva a dos posturas, que esto va a ser lo interesante: aceleración y paralización. Paralizarse es, ya tengo tanto miedo que no sé qué hacer. O sea, me esfuerzo sobre todas las cosas por mantener el status quo y muchas veces caigo en la negación. Ahorita vamos a ver cómo han ido creciendo las cifras, disminuyendo las cifras de paralización y aumentando las de aceleración, ¿no? Pero en un primer momento te paralizas y en un segundo empiezas a generar nuevas organizaciones y hábitos, pero el punto es que cuando parten del miedo son muchas veces irracionales. Hay categorías, ¿no?, de ustedes que van a apelar más al movimiento y a la creación de algo nuevo, es decir, que van a tratar de ayudar un poco más a que la gente no se paralice y digan, hombre, hay cosas nuevas que hacer. Y otras que solo van a reforzar lo conocido y recuperar la estabilidad del status quo. Es decir, sí están cambiando muchas cosas, más hay otras tantas que tienen continuidad y una de esas podemos ofrecerla a nosotros, ¿no? Entonces, veíamos que, por ejemplo, aquí están viendo cómo de paralización hemos pasado un poco más a activación, ¿no? Si ustedes ven, los círculos grises son los círculos de las respuestas hasta el sábado 14, en donde 25% de la gente no estaba haciendo nada y seguía su vida de siempre, ¿no? Ahorita, si se fijan, eso ha perdido y se ha movido a, me estoy lavando mucho más seguido las manos con agua y con jabón, y bueno, ¿qué tanto pasaron a una fase más activa? Aquí lo podemos ver, en comprar víveres para sobrevivir a la cuarentena, ¿no? El corte al jueves 19, es decir, ayer, si se fijan, muchísima gente que no había empezado desde el sábado 14, o sea, que hace 5 días no había empezado su kit de supervivencia, ¿no? Ya lo comenzó como a hacer. Y creció del 29 al 46. Otra vez, con especial énfasis en gente de 26 a 36 años. Entonces, cosas interesantes en esta fase, o nada más para que ustedes tengan en cuenta, es que muchas veces la aceleración y la paralización pueden ser muy nocivas, porque la aceleración pueden ser comportamientos que no son racionales o que no necesariamente responden al problema que hay que resolver, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no tiene nombre, no está bien definido. Entonces, justo lo que pasa es el fenómeno, por ejemplo, del papel de baño y así sucesivamente. ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudar? Aquí, esta es la fase en la que se empieza a definir la postura de la marca frente al fenómeno, ¿no? Entonces, contra la paralización o contra la aceleración o las dos. Es importante ver hasta cuál puede llegar cada marca. No todas pueden ir contra la aceleración. Ahorita vamos a ver por qué. Contra la paralización se necesitan marcas estabilizadoras, es decir, que mantengan cierta certidumbre, que digan, a ver, sí están cambiando muchas cosas más, no todas las cosas, ¿no? Hay continuidad, hay certidumbre, servicios y puntos de venta que puedan asumir como el papel, entre comillas, de baluartes de continuidad, ¿no? De orden y preservar una sensación de que hay cierta normalidad debajo de este caos. Y contra la aceleración se necesitan marcas posibilitadoras, es decir, generar adaptaciones. Son muy relevantes en el momento. Mismo Zoom es una de estas marcas, ¿no? Incluyen marcas de higiene y salud, facilitadoras de relaciones digitales y entretenimiento en casa y así sucesivamente. Y por último, la última fase del miedo son recuerdos. Ya pasó el suceso, ya hicimos un consenso en torno al mismo. Piensen en el H1N1 que ya pasó, ya lo hicimos. Yo estoy segura que todos ustedes se acuerdan dónde estaban y que cómo participaban en el acontecimiento. Ya se le da un nombre, se le denomina de determinada manera y ya se le relaciona con sucesos similares. Es decir, se pone el cajón de las epidemias que solo fueron un sustito, digamos, ¿no? Entonces se genera una impronta que puede ser reactivada. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado, seguramente sí, que un día, por ponerles un ejemplo, se suben a un avión, hay una turbulencia espantosa, le cae un rayo al avión y de repente ya da miedo volar,
¿no? O tienen un accidente en moto o en bici, ya no se quieren subir a la moto o a la bici. Esa es la fase de recuerdos. Cuando hay una impronta que ves una moto y te lo detona, ¿no? Me robaron los faros en el parque, voy a ese parque y ya no estoy cómoda. Es decir, reinicia el ciclo del miedo y puede tener otra vez, una y otra vez. Pero también permite que cada quien, tanto como individuos como marcas, nos recordemos a nosotros mismos con sus reacciones y aprendizajes al evento, ¿no? En el caso de México, los recuerdos de la H1N1 han detonado muchas respuestas automáticas en los mexicanos, cosa que no vimos la vez pasada en el mismo H1N1. Es decir, la respuesta del gobierno fue diferente, ¿cierto? Pero la gente fue un poco más follower de instrucciones y en este caso están autorregulándose, ¿no? Muchas de sus marcas estoy segura que han tomado medidas de autorregulación. Muchas de las instituciones que hay se han cerrado sin que se los pidan, ¿no? La gente se ha tomado distanciamiento social sin que se lo pidan y todo eso tiene que ver con la impronta que dejó el H1N1. Es parte de una reacción memoria, por decirlo de esa manera. En resumen, aunque están entrando los individuos en círculo del miedo, es importantísimo que sus marcas, sus organizaciones y sus equipos no le entren, o sea, lo sepan distinguir y sepan cuáles son los síntomas de cada una de las fases y digan, a ver, no, esta medida que estamos tomando es de aceleración o es de paralización, por ejemplo, ¿no? Y esto es importante porque se trata de un tema de balance para ayudar a crear el acontecimiento y tener un papel. Es momento más de hacerse preguntas que de buscar respuestas. O sea, las marcas, primero, ante todo, yo los invitaría, y esto va a ser un poco contraintuitivo en el sentido de que no es lo que generalmente hacemos en investigación de mercado. Nos encanta estar viendo hacia afuera. ¿Qué pasa? ¿Qué hicieron? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo respondieron? ¿Qué compraron más? ¿Qué compraron menos? Pero en este tipo de casos, ¿no? Que son eventos cíclicos históricos, primero que nada hay que ver hacia adentro, es decir, hacia adentro de la misma organización, marca y categoría y decir, a la luz del coronavirus que está trayendo vulnerabilidades a la luz pública, ¿qué es lo que me está haciendo frágil? A mí como marca, a mí como categoría, ¿no? Porque en estos momentos de miedo es donde se pueden cambiar los hábitos. ¿Qué vulnerabilidades ocultas se han revelado? ¿Qué nuevos comportamientos se están cocinando, ¿no? Dentro de mi mismo equipo, dentro de nosotros. ¿Qué tenemos que dejar ir para dar espacio a lo nuevo? ¿Y qué del status quo estaba afectando a mi marca y categoría? Entonces, es como cierto sentido ir con el caos, ¿no? Y ya después que hayan hecho ese ejercicio, hacia afuera, ¿cómo están reaccionando mis consumidores y cómo puedo ayudar? No necesariamente el momento del caos es momento de capitalizarlo per se, ¿no? No les digo que no sean estratégicos, pero sí es mucho más un momento de decir cómo puedo ayudar, ¿no? Más que cómo esto me puede ayudar a mí. Y esa es una postura que construye mucha marca. Y el punto final que les quiero hacer es que la promesa de todas las crisis es una especie de renacimiento, es decir, cuando les platicaba de lo que pasó con la peste negra en la Edad Media, muchos investigadores históricos piensan que el final de la peste negra fue lo que comenzó el Renacimiento, dio el detonador a que comenzara el Renacimiento y terminara la Edad Media. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque después de esto, como les dije, el medio ambiente se arregló mucho, mucha de la gente más pobre empezó a conseguir derechos que antes no tenían, derechos entre comillas, porque ¿no? En luz de los derechos humanos que hay hoy en día, con todo y que son deficientes, pues eran peores en ese entonces. Sin embargo, hubo grandes avances en los sueldos que cobraban, en cómo se les pagaba, en el mismo método de pago, ¿no? Y los agricultores les empezó a ir mejor porque había un corto de mano de obra y empezaron a decir, oigan, hay que replantearnos toda la manera en la que estamos viendo la realidad, ¿no? Y comenzó una realidad mucho más centrada pues en el ser humano, y ustedes se acordarán de sus clases de secundaria, y comenzó el Renacimiento. Entonces, en este punto, nosotros recomendamos que el caos, más que intentar controlarlo, intentemos fluir con él, sin miedo, de preferencia, sin entrar al miedo. Ustedes saben ya ahora cuál es el círculo del miedo y cómo pararlo. La mirada de la sociedad y de las marcas, tenemos oportunidad de que nuestra mirada esté en la transformación final más que en la transición, ¿no? ¿Qué tipo de renacimiento, de buenos comportamientos, de mejores prácticas van a salir al final de todo esto? Y eso es importante también en la relación con nuestros clientes.
Entonces, aquí está este meme que es mi favorito, por eso vamos a cerrar con él, ¿no? En el que está el coronavirus diciendo, platicando con la gripe española y con la muerte negra, ¿no? Que peste bubónica, en donde dice, mi visión no es matar a la gente, más bien como levantar awareness alrededor de acceso a la salud pública, y trae su corona en la mano. Y luego la gripe española que pasó justo hace 100 años, más o menos, ¿no? Y la muerte negra dicen, ay, pinches millennials, ¿no? ¿Por qué? Porque pues claro que la mortandad y el daño que hicieron fue mucho mayor en ese entonces. Entonces, pues les agradezco mucho a todos que hayan formado parte de este webinar. Todas sus dudas que nos puedan mandar ahí que nos puedan mandar por el chat, las consideraremos y las contestaremos. Les agradezco muchísimo que hayan estado aquí y muchas gracias por todo. Y nos despedimos, yo creo. Gracias.